Imagina que estás en el siglo I, en el sur de Italia. Estás ocupado con tus asuntos, intentas sacar adelante a tu familia y todo eso. Todo parece absolutamente normal, hasta que un día una nube densa comienza a levantarse del monte Vesubio. Lo que no sabes es que estabas presenciando el inicio de una de las mayores catástrofes volcánicas de la historia. Durante horas cayó ceniza sobre los habitantes de Pompeya y Herculano como si estuviese lloviendo fuego, pero eso no fue lo peor. Las oleadas piroclásticas que siguieron, nubes de gas volcánico a más de 400 grados, sepultaron ciudades enteras en segundos. Esta catástrofe ocurrió en el año 79 después de Cristo y se calcula que la erupción expulsaba más de 1 millón de toneladas por segundo de material volcánico. Su potencia fue tan brutal que liberó una energía 100.000 veces mayor que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Para cuando la gente intentó correr ya era demasiado tarde. Miles de personas quedaron enterradas vivas, atrapadas exactamente en la posición en la que murieron. En el siglo II, una amenaza imperceptible cruzó las fronteras del Imperio Romano que ni las espadas ni las legiones pudieron detener. Todo comenzó en el año 165, cuando soldados que regresaban del este trajeron consigo una enfermedad desconocida. Nadie sabía exactamente qué era, pero su avance fue imparable. Al principio eran manchas rojizas en la piel, luego se abrían heridas por todo el cuerpo. Al cabo de unos días, los cadáveres empezaban a caer en las calles. Los síntomas apuntaban a la viruela o sarampión, pero el verdadero misterio era su velocidad. Así empezó una de las epidemias más devastadoras de la historia romana, la peste antonina. Esta enfermedad arrasó con la vida de más de 5 millones de personas. El ejército se debilitó, el comercio internacional colapsó y los disturbios comenzaron a multiplicarse en las provincias. Pero lo peor no fue la enfermedad, fue lo que reveló sobre las grietas ocultas del imperio. En el siglo III, año 251, una nueva epidemia golpeó al imperio romano, la llamada peste de Cipriano. El brote fue tan severo que solo en Roma morían hasta 5.000 personas por día. Alejandría, en aquel entonces parte del imperio, perdió más de la mitad de su población. La causa probable fue viruela, sarampión o alguna fiebre hemorrágica, pero el resultado fue siempre el mismo: ciudades colapsadas y cuerpos por todas partes. La producción de alimentos se detuvo y el ejército quedó aún más debilitado. El emperador Decio, desesperado, ordenó sacrificios masivos a los dioses, lo que provocó una persecución violenta contra los cristianos. Lo que al principio parecía solo una crisis de salud se transformó en una purga religiosa y el imperio no volvería a ser el mismo. En el siglo IV, un terremoto cambió la historia del Mediterráneo en cuestión de minutos. Fue en el mes de julio del año 365, cuando un sismo masivo sacudió la isla de Creta y desató un tsunami que impactó violentamente las costas de Egipto, Grecia y el Levante. En Alejandría, una de las ciudades más grandes del mundo, el mar retrocedió kilómetros antes de regresar como una gran muralla de agua que arrasó barrios enteros. Murieron decenas de miles de personas en un solo día y muchos barcos fueron lanzados a kilómetros tierra adentro. El desastre provocó escasez de alimentos, pérdida de infraestructura y desplazamientos masivos. Mientras tanto, en Europa Oriental, una amenaza comenzaba a gestarse: la migración de los hunos, que empujaría a otras tribus hacia el Imperio Romano y abriría el camino para su desestabilización. En el siglo V, Roma vivió lo impensable. Después de más de 800 años sin caer ante ningún enemigo extranjero, fue saqueada. Ocurrió en el año 410, cuando los visigodos, liderados por Alarico, entraron a la ciudad y provocaron una destrucción que tuvo un fuerte impacto simbólico. Templos y palacios fueron saqueados, miles de personas asesinadas y los tesoros imperiales desaparecieron. Pero lo más grave no fue la pérdida material, sino la señal que vio el mundo: Roma ya no era invulnerable. Décadas después, en el año 451, Atila el Huno desató su ofensiva más devastadora, invadiendo las regiones que hoy corresponden a Francia, Bélgica y Alemania, y dejando tras de sí
sí un rastro de destrucción, aumentando aún más el caos en Europa. En el siglo VI, una cadena de eventos convirtió al 536 en lo que muchos historiadores consideran el peor año para estar vivo. Todo comenzó con una misteriosa niebla que cubrió gran parte del hemisferio norte. Durante más de un año, el sol apenas era visible, las temperaturas cayeron en picado, nevó en verano, las cosechas fallaron y se desató una hambruna generalizada. Los registros históricos hablan de un sol sin brillo y de poblaciones desesperadas ante la falta de alimentos. Este fenómeno fue provocado por una serie de erupciones volcánicas que iniciaron lo que se conoce como invierno volcánico, y esto fue solo el comienzo. Poco después llegaría la peste de Justiniano, matando a millones y empujando al imperio bizantino al borde del colapso. En el siglo VII, otra enfermedad poco conocida causó estragos en las Islas Británicas. Fue el año 664 cuando la llamada plaga amarilla comenzó a extenderse por Gran Bretaña e Irlanda, afectando especialmente a comunidades monásticas. Los monasterios, que en esa época funcionaban como centros educativos, religiosos y sociales, fueron duramente golpeados. Muchos quedaron abandonados y las estructuras sociales colapsaron en regiones enteras. Aunque el número total de muertos fue menor que en otras pandemias, las consecuencias fueron profundas: desorganización política, vacío de liderazgo y un retroceso cultural en zonas clave. Lo más grave fue su impacto prolongado. Los efectos se sintieron durante generaciones, y mientras eso ocurría en el oeste, en el otro extremo del mapa, la muerte de Mahoma en el año 632 desató las guerras Ridda, una serie de conflictos internos que fragmentaron a la joven comunidad musulmana y definieron el futuro del mundo islámico. En el siglo VIII, el mundo islámico vivió una de sus transiciones más sangrientas. Todo estalló en el año 750, cuando los abasíes se rebelaron contra el califato omeya. La revuelta culminó en la batalla del río Zab, donde los omeyas fueron completamente derrotados. Pero eso fue solo el comienzo. Tras su caída, comenzó una purga sistemática en la que casi toda la familia gobernante fue ejecutada. La revolución abasí no solo cambió el liderazgo, sino que provocó un periodo de inestabilidad, guerra civil y caos que se extendió por vastas regiones del mundo islámico. Una nueva dinastía había llegado al poder, pero el precio fue una crisis sangrienta que duró décadas. En el siglo IX, Inglaterra enfrentó una amenaza como nunca antes. Era el año 865 y una fuerza conocida como la Gran Armada Pagana, una coalición de vikingos, invadió con un objetivo claro: no solo saquear, sino conquistar. Ya no eran ataques aislados a monasterios, esta vez eran campañas militares organizadas. En los siguientes años, los reinos de East Anglia, Northumbria, Mercia y Wessex serían atacados uno por uno. Al frente de la invasión estaban los hijos de Ragnar Lothbrok, como Ivar el Deshuesado y Halfdan, que dieron inicio a una ocupación brutal que se prolongó por más de una década. Pueblos enteros fueron arrasados y la resistencia local quedó completamente devastada. En el siglo X, China pasó de ser uno de los imperios más avanzados del mundo a entrar en una de sus etapas más caóticas. Todo ocurrió en el año 907, cuando colapsó la dinastía Tang. La caída no fue inmediata, pero sí brutal. El país se fragmentó en múltiples estados controlados por líderes militares. Así comenzó el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, donde cada región se gobernaba por la fuerza y el conflicto. Las guerras internas destruyeron cultivos, saquearon ciudades y dejaron millones de muertos por hambrunas y masacres. El comercio se interrumpió y la región más poblada del mundo entró en una anarquía prolongada. Al mismo tiempo, el mundo islámico entraba en decadencia bajo los abasíes y Europa seguía sufriendo los ataques vikingos en Inglaterra, Irlanda y Francia. El siglo fue una tormenta global de fragmentación e inestabilidad. En el siglo XI, la violencia religiosa llegó a su punto más extremo. En el año 1099, durante la Primera Cruzada, los caballeros cristianos asediaron Jerusalén tras semanas de bombardeos y escasez. Cuando finalmente entraron a la ciudad, comenzó
comenzó una de las masacres más brutales de la Edad Media. Miles de judíos y musulmanes fueron asesinados. La mezquita de Al-Aqsa fue convertida en un palacio y la cúpula de la roca en santuario cristiano. Este evento no solo marcó el inicio de siglos de conflictos entre el Islam y el cristianismo, sino que dejó una cicatriz histórica que aún hoy sigue abierta. Siglo XII. En 1177, los cruzados lograron una de sus victorias más inesperadas en la batalla de Montgisart. Balduino IV, con solo 16 años y enfermo de lepra, lideró al ejército cristiano y venció a Saladino. Pero la guerra no terminó ahí. Fue solo una tregua en una guerra que seguiría por generaciones. Ese mismo año, el Imperio Gemer empezó a resquebrajarse por ataques y luchas internas. Y décadas antes, en 1138, un terremoto en Alepo causó más de 200.000 muertes, alterando el comercio y abriendo paso al ascenso de ciudades italianas como Venecia. Siglo XIII. En 1258, los mongoles arrasaron Bagdad, una de las ciudades más ricas y avanzadas de la época, causando una de las mayores tragedias del Islam. Durante días, cientos de miles de personas fueron asesinadas, bibliotecas enteras quemadas y canales destruidos. Con la caída de Bagdad también colapsó el califato abasí y terminó lo que se conocía como la Edad de Oro del Islam. Al mismo tiempo, en el sudeste asiático, otra catástrofe silenciosa estaba gestándose. En 1257, el volcán Samalas en Indonesia hizo erupción. El cielo se llenó de dióxido de azufre, lo que redujo la temperatura global. En 1258, el planeta ya sentía los efectos: inviernos extremos, malas cosechas y hambrunas globales. Fue un doble golpe, uno militar y otro climático, con consecuencias que se extendieron durante décadas. En el siglo XIV, una sola palabra definió el miedo en todo el planeta: la peste. En el año 1347 comenzó la propagación de la peste negra, una de las pandemias más letales de la historia humana. En esta época, si una molesta rata decidiese tomarse una siesta en tu cama de paja, al cabo de una semana serías la nueva víctima de la peste negra. Los síntomas aparecían rápido: fiebre, bubones inflamados y muerte en cuestión de días. Se estima que murieron más de 200 millones de personas y que Europa perdió un tercio de su población. Pero lo más alarmante es que la peste llegó justo después de otra catástrofe, la Gran Hambruna de 1315, causada por fracasos agrícolas que ya habían debilitado al continente antes de que la plaga apareciera. En el siglo XV cayó una ciudad que durante más de 1000 años había sido símbolo de poder y fe: Constantinopla. Fue en el año 1453 cuando los otomanos la atacaron con armas que el mundo nunca había visto. Tras semanas de asedio, la ciudad fue saqueada y decenas de miles de personas murieron o fueron esclavizadas. Con su caída desapareció oficialmente el Imperio Bizantino. Esto provocó una crisis de refugiados en toda Europa. Intelectuales y artistas huyeron, llevando consigo conocimientos que alimentarían el Renacimiento. Pero también se perdieron rutas comerciales clave, afectando a todo el comercio mediterráneo. Ese mismo año, los otomanos intentaron tomar Belgrado. Fracasaron, pero dejaron un rastro de destrucción que amplificó el terror que ya recorría el continente. En el siglo XVI, un enemigo invisible cruzó el océano y cambió el destino de todo un continente. En el año 1520, la viruela llegó a América junto con los conquistadores europeos. Al principio fue solo un brote entre soldados, pero en cuestión de semanas se convirtió en una epidemia imparable. Los pueblos indígenas nunca habían estado expuestos a esa enfermedad y su sistema inmunológico no tenía cómo defenderse. En algunas regiones murieron hasta el 90% de los habitantes. En el Imperio Azteca, líderes, guerreros y sacerdotes murieron en masa, justo cuando más se necesitaban para resistir la conquista española. El colapso, aparte de militar o político, fue demográfico y cultural. En menos de un año, civilizaciones enteras quedaron completamente desestructuradas y el equilibrio del continente se rompió de forma irreversible. En el siglo XVII, China enfrentó una doble tragedia que combinó guerra, hambre y cambio climático. Todo estalló en el año 1644, con la caída de la dinastía Ming. Primero fue una rebelión campesina la que tomó Pekín, pero antes de que los rebeldes consolidaran su poder, los manchúes cruzaron la Gran Muralla y fundaron la dinastía Qing. El país quedó atrapado entre dos frentes y entró en una guerra brutal. Al mismo tiempo, el planeta atravesaba el punto más frío de la pequeña edad de hielo, una etapa de enfriamiento
enfriamiento global que causó malas cosechas en toda Eurasia. El resultado fue devastador: 25 millones de muertos en China por conflictos armados, hambrunas y enfermedades. En el siglo XVIII, la naturaleza y el clima volvieron a aliarse contra la humanidad. En el año 1783, el volcán Laki en Islandia estalló liberando una nube de gases tóxicos que cubrió gran parte de Europa. Al mismo tiempo, en India, una gran sequía causada por un cambio en el clima dejó al país sin agua ni cultivos. La llamada hambruna de Chalisa mató a unas 11 millones de personas y fue una de las peores crisis de comida en la historia. En Islandia, una cuarta parte murió por hambre y por el envenenamiento causado por el volcán. El impacto fue global. Los gases del Laki cambiaron el clima en África y Asia, empeorando la falta de alimentos en muchas regiones. Y unos años antes, en 1755, el terremoto de Lisboa arrasó la ciudad entera con temblores, tsunamis e incendios, matando hasta 100.000 personas y marcando un antes y un después en la historia de Europa. En el siglo XIX, el planeta entero fue afectado por un solo evento climático. Todo comenzó en el año 1815, cuando el volcán Tambora, en Indonesia, explotó en una de las erupciones más potentes de la historia registrada. Pero fue en 1816, un año después, cuando se sintieron realmente las consecuencias. Ese año pasaría a la historia como el año sin verano. Las temperaturas bajaron drásticamente en Europa, América del Norte y Asia. Hubo heladas en junio, nieve en julio y lluvias interminables que arruinaron todas las cosechas. Millones de personas quedaron sin alimentos. En Europa hubo disturbios por pan. En China, las inundaciones destruyeron los cultivos de arroz. En América, familias enteras migraron buscando tierras fértiles y a menudo no encontraban nada. En su desesperación, la gente comía musgo, raíces y animales callejeros. La hambruna fue global, todo por un volcán que muchos, incluso hoy, nunca han oído nombrar. En el siglo XX, cuando el mundo aún estaba sumido en la Primera Guerra Mundial, apareció una amenaza aún más silenciosa: la gripe española. Fue en 1918 y se propagó con una velocidad imposible de contener. Soldados, civiles, médicos, nadie estaba a salvo. En menos de un año, el virus mató a más de 50 millones de personas, el doble que la guerra misma. Ese mismo año, en Rusia, comenzaba el llamado Terror Rojo, una campaña de represión brutal durante la revolución bolchevique. Y en las décadas siguientes vendrían otros horrores: la hambruna soviética de 1921, que dejó 5 millones de muertos, y el Holocausto, que en 1942 alcanzó su punto más alto tras la conferencia de Wannsee. El siglo XX fue testigo de Stalingrado, Midway, el Alamein y de la brutal ocupación japonesa en Asia. Si hubo un siglo dominado por guerras y genocidios, fue este. En el siglo XXI, ningún año ha tenido un impacto tan global como el 2020. Todo empezó con noticias aisladas desde Asia, y en cuestión de semanas, el bicho innombrable había paralizado el planeta entero. Según informes oficiales, hubo millones de muertes, provocando así el colapso de sistemas sanitarios, confinamientos y fronteras cerradas. La economía mundial entró en recesión. Millones perdieron su trabajo y la salud mental de una generación entera quedó marcada. Pero la pandemia no llegó sola. Ese mismo año, incendios forestales devastaron Australia, California y el Amazonas. En África y Medio Oriente, plagas de langostas arrasaron cosechas. El huracán Iota, el tifón Goni y otros eventos climáticos extremos marcaron récords de destrucción. Y mientras tanto, una explosión en Beirut destruyó media ciudad. Protestas masivas estallaban en decenas de países y el mundo parecía sumido en una tormenta que no terminaba nunca. Todo eso ocurrió en un solo año.